Que Dios les bendiga abundantemente y sin reproche. Qué bueno tenerlos de vuelta en esta su clase, Teología Bíblica y Sistemática. Voy a pedir, por favor, a un voluntario que sea pastor y viva en New Jersey, que me lea un poco del libro de Ezequiel en el capítulo 34, si puede. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: hay los pastores de Israel que solo cuidan de sí mismos. ¿Acaso no son los pastores los que deben cuidar de los rebaños? Ustedes se comen lo mejor, se visten con la lana, degüellan a las ovejas más engordadas, pero no cuidan de las ovejas. Ustedes no fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, no vendan las heridas de las que se quiebran una pata, ni regresan las descarriadas al redil. Tampoco van en busca de las que se pierden, sino que las manejan con dureza y violencia. Y las ovejas andan errante por falta de pastor, andan dispersas y son fácil presa de todas las fieras del campo. Y así mis ovejas andan perdidas por todos los montes y por todas las colinas, andan esparcidas por toda la tierra sin que nadie las busque ni pregunte por ellas. Muchas gracias. Por lo tanto, amén. Muchas gracias. Voy a pedir a otro voluntario que esté en España que me lea del 8 al 10. A las ovejas de mi rebaño se las roban, las hacen presa de todas las fieras del campo, andan sin pastor, y mis pastores no la cuidan, ni van en busca de ellas, sino que solo cuidan de sí mismos. Por lo tanto, yo, su Señor y Dios, juro, y ustedes, pastores, escuchen bien lo que les digo. Yo, su Señor, estoy en contra de ustedes, los pastores, y voy a pedirles cuentas de mis ovejas. Ya no voy a dejarlas al cuidado de ustedes, ni tampoco ustedes van a cuidar solo de sí mismos. Yo voy a librarlas de la boca de ustedes para que no se las sigan comiendo. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Ese es un tema bastante incómodo de leer, pero ya que estamos aquí en clase, yo les tengo una pregunta. Voy a hacer algo, pero antes de eso yo necesito que otro voluntario de esa gente que están en un sitio lleno de hierba, que me lean, por favor. Les voy a poner aquí, Mariutka, por favor, algo que le voy a mostrar. Por favor, léame. ¿Qué dice la Biblia en en el capítulo 10 de Juan? Ok. De cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que Discúlpame, perdóname que te interrumpa. ¿Quién? el ladrón y el salteador es el que no... Espérate, llévame al paso, que tú estás leyendo muy rápido. A la mayoría de los cristianos dicen, el ladrón viene a robar y a destruir. Que no sea Juan ni Marisol, díganme ustedes de una vez, ¿a quién la gente dice que es el ladrón? Satanás. Ok. ¿Alguien más que diga que sí, que esté de acuerdo, que diga amén? Estamos en clase de teología. No, no estoy de acuerdo. Okay. Siempre se dice que el ladrón viene a matar y a robar. Sí, pero que dice, ¿cierto? Entonces, vamos aquí. Continúa leyendo, ministra.
entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre, y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no le sigue, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron que él les quiso, pero ellos no entendieron que él les quiso decir. Perdonen, que es que esto me ayuda mucho. No se preocupe. Entonces, vamos a leer ahora. Voy a buscar un voluntario que, bueno, que diga, yo quiero leer del 7 en adelante. Amén. Diga. Una vez más, Jesús le dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Hacemos una pausa. Casi siempre nosotros decimos, vamos a discutir eso más adelante, porque vamos a hablar un poco sobre el abuso espiritual, a introducirlo hoy. Nos defendemos y decimos, el ladrón no viene. Dice la Biblia que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y casi siempre, en el 90%, se habla de Satanás como el ladrón. Ay, Mariutka, escucha la pastora, nada más estamos leyendo, no interpretemos nada. Let's just read. Solamente leamos. Giselle se fue, pero estamos aquí para gloria de Dios. Siga, doña. ¿Dónde fue? El 11. Ok. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye, abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Pausa. Al que es asalariado. Pausa. Espérate, Mariuca, dile que espere. El diablo no puede ser el ladrón y el lobo en la misma. Lo que indica, señores, despierten, el ladrón no es el lobo, porque son dos personajes diferentes. Por eso dice, solamente leyendo, dice ahí, así que al que es asalariado no le importan las ovejas. Ay, Cristo amado. Ahora bien, si usted lee el 19, usted ve el 19, y volvió a haber disensión entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos dicen, tiene un demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un endemoniado puede abrir los ojos a los ciegos? Sepa usted que era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo tú nos vas a estar fastidiando el alma? Si tú eres el Cristo, dímelo. Jesús le respondió, yo se lo he dicho, ustedes no me creen, pero las cosas que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque ustedes no son mis ovejas. Los que son mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ya me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomarle piedra para apedrearlo. Pero Jesús le respondió, yo he mostrado de mi Padre muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear?
No te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres un hombre, pero te haces Dios. Jesús le dijo, y no está escrito en la Torá. Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Torá no puede ser quebrantada. Ustedes dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, solo porque yo dije que soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean del Padre que está en mí. Y es que yo estoy en el Padre. Una vez más procuraron apedrearlo, pero él se escapó. Señores, los judíos en esta conversación del Señor, él está hablando con los hipócritas, fariseos y saduceos. Los fariseos entendían que sus creencias, sus culturalidades tenían el mismo valor de la Torá. Pero quiero que ustedes noten ahora que Jesucristo está hablando, Jesucristo está haciendo una relación con el libro de Ezequiel. Jesucristo está hablando y reforzando el libro de Ezequiel 34. Pero Ezequiel 34 es bastante directo. ¿Qué dice la palabra sobre ciertos líderes dentro de congregaciones cristianas? Congregaciones cristianas, porque lo que estén haciéndolo con los judíos ahora, ya nosotros no podemos hacer nada. Y como no quiero abrir el panel para que nosotros podamos dar algunos ejemplos de abuso espiritual. Y claro, don Juan, que está aquí con nosotros, bello como siempre, primero me tiene que definir. Y si él quiere que alguien más defina, él está aquí tranquilo. ¿Qué es abuso espiritual? Okay. Podríamos definir como el abuso espiritual es como la manipulación que a veces usamos en base en base a la misma espiritualidad, en donde le creamos como cierto sentido de culpabilidad si no hace lo que nosotros le decimos. Wow. Wow, Juan, pero usted asumió la clase. Gente como tú son tóxicos. Gente como tú me quitan a mí el deseo de seguir dando clase porque yo estoy a punto de decir, pues dale tú la clase. Cuando nosotros comenzamos y hablamos abuso espiritual, es abuso de líderes que utilizan su influencia, su poder, su posición para abusar y manipular a la gente que tienen bajo su responsabilidad. Señor, esto va a sonar duro, fuerte y curvero, pero les voy a poner algún ejemplo. Abran los micrófonos y interrumpan y digan sí o no, porque yo les voy a dar algunos ejemplos, algunos ejemplos de conductas para que ustedes digan, no, yo no creo que eso es abuso espiritual. Y si hay una conducta que usted cree que es abuso espiritual, usted luego me pregunta y vamos a discutirla. Hermanos, yo soy el líder. Hermanos, es conveniente de que usted saque un tiempo todos los días para estudiar la palabra de Dios. Lea la Biblia, edúquese, estudie la palabra. Termino punto. Yo creo particularmente que eso no es un abuso espiritual. Ok. No estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con usted, vamos los otros. Ahora bien, todos ustedes deben de leer el capítulo de la Biblia que habla sobre la autoridad espiritual. Porque la Biblia dice, obedecer y sométanse a sus pastores.
Mario, Abuso. Abuso. vayamos ahí. La Biblia lo dice. La Biblia, es cierto que la Biblia lo dice. Pero es la forma en que lo dice. O la forma en que lo dice. El momento y dónde. Ahora bien, escuchen esto. Yo cada vez que hablo, yo soy un líder de la iglesia y cada vez que hablo con Alexander, yo lo llamo mi hijo. A Mariuska, mi hija. Lo llamo mis hijos. Ustedes son hijos míos. Hija fulana, hijo fulano. Constantemente llamándolo así para producir. Estoy siendo sincero con ustedes. Voy a ser sincero con ustedes. Yo a Alexander le digo mi hijo, pero es para que él me vea como papá. Y para que él, su enfoque sea directamente a que su relación conmigo, Giselle, ¿qué usted cree que es ese tipo de relación que yo estoy cultivando? Hábleme, Giselle, aunque usted no abra la cámara, si se despeinó. Ay, ay. No, no, no. Digo yo de que manipulación psicológica, pero el rol de un pastor es como padre. Yo entiendo que el rol que usted está tratando de tener con ese joven o la joven es como padres, entonces usted lo trata como tal, pero hay que tener un límite, un respeto, una línea. Llámeme por mi nombre. Isaías, explíqueme ese límite. Y explíqueme por qué yo quiero que todos la gente de la iglesia quieran, yo le llamo hijo. Dígame, entienda mis intenciones, dígame qué es lo que está pasando. Bueno, particularmente yo les digo hijo por el gran aprecio que les tengo, porque yo a Marco le digo hijo a veces. Sí, pero usted no A tiene... veces le digo, déjeme terminar. Por favor, maestro, discúlpeme. Yo le digo hijo. No siempre me dijo a él o a un líder, no a toda la iglesia, o a toda no le digo hija, hijo. Pero yo no lo hago con esa intención de apoderarme o de abusar de esa persona. Entonces, Isaías, perdone. No es usted. Yo quiero que usted interprete mis intenciones. No usted está bien, soy yo. Yo quiero que usted me diga qué intenciones tengo yo al yo llamar a todo el mundo en mi iglesia hijo. sí, que lo miren como si fuera el papá de ellos y se apoderando como de la persona, a dominarlo, a usar de la autoridad como un líder de una secta o un pastor abusivo Eso es lo que que yo quiero. trata de controlar a los miembros y que le obedezcan todo lo que él dice. Eso es lo que yo quiero. El hombre superior de la casa. Superior, eso es lo que yo quiero, que todo el mundo me respete como una persona por encima de ellos. Es que, hermano Natanael, el abuso espiritual está relacionado con la manipulación espiritual y no ayuda al plan de Dios de promover el crecimiento espiritual de la persona. Porque hay manipulación. De los líderes pueden llegar a manipular. ¿Qué es un abuso espiritual? Para mí, digo, usted no va. A mí me manipularon en su momento y había como ese dominio. Yo no miraba al pastor de esa manera en mi crianza. Fue así. Una vez yo le dije al pastor, yo no le dije al pastor que iba a cantar a otra iglesia. Tenía como unos 11 años, 12 años. Y el pastor me puso en disciplina a las 2 semanas porque yo no le dije que iba a cantar a otro lugar. Bueno, entiendo que es bueno decirle al pastor, voy a ir, pero el pastor, ¿no? Decir, no, usted no puede ir. O si va, lo pongo en disciplina, eso es manipulación, eso es abuso espiritual. Porque ellos no son esclavos. Las ovejas no son esclavas. Exactamente. Entonces, él me da... Doctor Natanael, yo tengo una experiencia en ese sentido. Dígamela, ¿me va a abusar ahora?
porque, porque a mí me dijeron que yo tenía padres, que yo tenía un padre espiritual y que era mi pastor. Y yo dije, a mí la palabra, y que yo tenía que llamarle padre. Yo le llamo padre si quiero, pero a mí Mateo 23, del 9 al 11, me dice que no llame padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre. Y me dijeron que yo malinterpretaba ese versículo bíblico, porque mi pastor era mi padre espiritual. A mi pastor yo le quiero como un padre. Mi padre ha fallecido hace ya muchos años. Y yo quiero y respeto a mi pastor como si fuera un padre, pero porque tenemos una relación muy cercana. No porque yo lo considere un padre espiritual, ni porque él me obligue a llamarle padre. Pero yo he tenido esa experiencia. Y la verdad es que tampoco no supe discutir el hecho de que ese versículo bíblico me dice que no tengo que llamarlo padre. Por eso ¿De es, dónde sacan lo de padre espiritual? ¿De dónde lo sacan? Los católicos dicen, lo llaman al cura padre. eso sale de la Iglesia Católica. ¿Cómo que se llama? Sí, padre, le dicen padres. ¿Padre? Sí, a los curas le dicen padre, sí. Ah, pero eso es, pues, eso es parte de la herencia católica. Ahora bien, yo quiero que ustedes piensen un poco, Marisol, dame un segundo, y entremos de nuevo en pensamiento, entremos de nuevo a esto aquí. Miren de los pastores y líderes de lo que yo estoy hablando. Se comen lo mejor, se visten con la lana, degüellan a las ovejas gordas y no cuidan a las ovejas. No fortalecen las débiles, no curan a las enfermas, no vendan las heridas de la que se quiebra una pata, no regresan las descarriadas al redil y tampoco van en busca de la que se pierden, sino que la manejan con dureza y con violencia. Yo entiendo aquí en esta clase de teología, que no es consejería, en esta clase de teología nosotros podemos pensar si nosotros conocemos, aunque sea una persona de la televisión o de las redes sociales, personas que son así. Doña Marisol, que levantó la mano. Como siempre hemos dicho, somos un solo cuerpo. Cuando usted expresó lo de ahorita, el término hijo es muy usado para manipulación y se llega hasta el punto de querer manipular los hijos, entre comillas, que no quieren que abran los ojos nunca. No, los miembros de esta iglesia están prohibidos estudiar en universidad porque la doctrina se la doy yo. Lo he escuchado. Eso a mí me dice que la doctrina que ese pastor quiere darle es la que él quiere que ellos practiquen o que le convenga, aún no sea la verdadera. O sea, ellos temen, o sea, eso es también una manipulación espiritual inmensa y mala, horrible. Gracias. El pastor hace una reunión todos los domingos con los líderes, pero nada más habla él. Cuando él termina de decir lo que va a decir, todo el mundo que se vaya. El pastor no le interesa cómo está tu familia. El pastor no se preocupa por eso. El pastor nada más dice, mi esposa tenía un pastor que decía que una es la hora del líder, otra es la hora del miembro. Ok, pero él quería que todos los líderes estuvieran en su oficina haciendo nada. El servicio era a las 4 de la tarde y él quería que los líderes estuvieran en su oficina desde las 12 haciendo nada, bebiendo café, conversando, porque él a eso le llamaba coinonía, y haciendo llamada telefónica y three-way.
un abuso espiritual. A mí me ofrecieron una vez que yo me sentara en las sillas del altar y yo le dije no, porque mi lugar es con mi familia. Yo voy a hacer sombra a un pastor allá arriba y mi familia y los hijos míos gritando y yo allá arriba con un traje bien bonito y mi familia, ¿qué lo va a agarrar? ¿El hermano de al lado? Vamos a hablar un poquito sobre, este es el lugar donde los debates se arman, el abuso espiritual. Los pastores que han caído de la gracia de Dios, o los apóstoles, los líderes, los grandes evangelistas, no importa el color, no importa la nacionalidad, han caído por 4 cosas principales. Una es las faldas, otra es el dinero, otra es el poder y otra es la fama. Si ustedes ven el capítulo 34 de Ezequiel, usted va a ver la gente y los temas que ellos no hacen. A ver, si alguien me puede decir qué usted ve, cómo se da usted cuenta de que un líder es manipulador y explotador. No es de lo que haga, es lo que deja de hacer. María Cecilia, ¿qué cosa le hacen falta a un pastor o a un líder manipulador? Realmente buscar las ovejas, porque hay muchas que se están perdiendo y muchas se van de la iglesia y ellos son incapaces de ir a ver por qué no han vuelto a la iglesia o por qué han dejado de asistir a la iglesia, a la congregación, vamos. Entonces, como que no les importan los miembros. Mariuca, no les importan los miembros de la iglesia. Ellos van y ellos no saben quién está enfermo, no saben cuáles son los débiles. Hay pastores que tienen un doctorado en lanzar fuego desde el púlpito. No, porque usted llega tarde. Lo más impresionante es, y lo más impactante, es que cuando un miembro se aleja o empieza a apartarse, en vez de buscarlo, ¿saben qué hace? Los señalan y los acusan diciendo que están endemoniados. O descarriado. No. Aquí es, no. Olvídate de ese, que ese está endemoniado, ese está en Egipto. Esas son las expresiones aquí en España. Por eso es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor trata y le llama ladrones a ciertos pastores asalariados o autodenominados apóstoles porque no hagan nada. Mira, yo estoy pasando por una experiencia de una iglesia que está en otro país, un país muy pobre, 7, 8, 9, 10 veces más pobre que los Estados Unidos, donde no hay dinero, donde uno de los pastores con los que yo trabajo, hay alguien que lo llama y le dice, usted tiene que buscar la manera de mandar más dinero a la organización. Y le dicen, no tenemos. No va a haber problema, porque es que usted tiene que buscar la manera de enviar más dinero. Usted tiene que enviar una mejor cuota a la organización allá en los Estados Unidos. Dime si es un ejemplo de abuso espiritual o no lo es. Micrófono abierto. Abuso. Claro que sí que lo es. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Robar para poder satisfacerte a ti? ¿Me estás mandando pecar? Tengo ejemplos que llegan. El hermano cayó en una situación económica de repente y no podía dar lo que daba
y lo sacaron del liderazgo porque no estaba aportando los mismos tesoros al reino de Dios. Solamente estaba aportando el testimonio, sus talentos y su tiempo. Conozco otros pastores que si tú no le vas a dos reuniones, que él llamó 2 reuniones, ya te sacan del liderazgo porque no estás en esto. ¿Cuál es el primer ministerio de una persona? Su familia. Su familia. Ir y predicar el evangelio. No, Bueno, esa es la el misión. primer Pero el primer ministerio es la familia. Si un día Juan se siente mal, Dios lo libre mal, la Virgen te proteja. Oh, mira cómo se ríe Mari Cecilia. Ay, ay, ay. Oye, si un día Juan se siente mal y el servicio no se puede dar, sí, porque Marisol se quedó con Juan, que no se dé. Porque Marisol no puede dejar a su viejito solo con una fiebre porque voy para la iglesia. Eso no es así. Pero igual pasa. Una mujer embarazada y tú la tienes que dejar una mujer vomitando porque hay una reunión. Oh, no, que no sé qué pasa. No sé qué pasa. Ese hermano no está en esto. Ese hermano no está en esto con la mujer embarazada. Abuso. Dígame, Alexander. Sí, de que le tenía una pregunta que, entonces, ¿será un abuso de una iglesia cuando dice que si tú no diezmas conforme a lo que yo quiero, conforme a los demás que están dando, ¿verdad? Tú no puedes servir, o sea, hasta que tú no me enseñes o me muestres que estés diezmando lo que tú ganas. Por ejemplo, si tú ganas $1,000, yo tengo que dar la entrada de ¿cuánto? A $100. Ese es un abuso espiritual. ¿Qué tú crees? Vamos, pregúntale a tus compañeros. Bueno, ¿qué creen? En eso yo tengo un poco como, no sé la respuesta exactamente, no sé qué piensan ustedes. Es un abuso espiritual que si tú me dices que si yo no diezmo como los demás, porque yo veo, por ejemplo, en mi congregación, hay hermanos que diezman el cheque completo. Entonces el pastor inmediatamente pues les da un cargo como de predicar y todo eso, pero aquel que no hace lo mismo que el otro, Eso es pues dice, manipulación. y por lo tanto no tiene que dar Y eso servicio. no es diezmo. Para mí eso es manipulación. Para mí como pastor que soy, el que haga eso, o si yo lo hiciera, es manipulación. Entonces, perdón que tome la palabra después que el hermano Alexander Sí, él le termine. preguntó a todos, así que dele. Para mí eso es manipulación, usar a la gente nomás porque da dinero y el que no da, entonces no se le usa. Yo creo que el cristiano que va a servir a Dios debe ser fiel en todo. Debe ser fiel en todo. Y si una persona da todo el cheque, pues hombre, lo da porque él quiere darlo. Y el que no da sino el 10%, pues no, ve, o da el voto o da la ofrenda, pero usar a una persona solamente porque da dinero, eso también es manipulación y es abuso espiritual. Ahora, yo quería decirle, el líder que dice, Dios me ha dado autoridad sobre ustedes, por tanto, desobedecerme es desobedecer a Dios. Es decir, si los miembros se sienten incómodos y piensan en irse, lo que dijo ese líder es, si dejan este grupo, nunca irán al cielo, porque solo nosotros conocemos la verdad. Este tipo de manipulación es horrible porque ocurre más a menudo de lo que uno piensa. Sí. Y nuestra lealtad realmente es a Cristo. No somos el único grupo salvo. Llámese como se llame la organización. Entonces es manipular al cristiano. Yo creo que el cristiano debe asistir donde se siente bien y donde es bien atendido.
Igual si se va alguno, uno evita, quiere evitarlo. Pero si llega otro, debe recibirlo también. Entonces, así es esto de la gracia de Dios. Yo como pastor tengo mucha experiencia en esto, realmente, y no quisiéramos nunca caer en ser manipuladores de los hermanos y abusar de los hermanos que con humildad vienen al culto, aportan voluntariamente y son fieles a Dios. Hay Mira, muchas formas de abuso, muchas formas de abuso. un pastor que está celebrando su 45 aniversario tiene un asistente que tiene 44 años con él. Se goza diciendo, fulano de tal ha estado conmigo 45 años. No han levantado una iglesia. Tiene otro que es también asistente por 20 y pico de años. No han levantado una iglesia. No hay ningún ministro, aparte de ellos, 2, 3. No hay ninguna persona de ministerio activo dentro de la congregación. Todo lo demás son laicos comunes. ¿Será que esa es una iglesia ejemplar? ¿O será que hay un poquito de manipulación ahí también? ¿Por qué un pastor se enfoca en mantener gente sentada en un banco? Hubo una hermana de esa congregación que hizo un chiste que a mí me dio asco. Yo tengo 40 años sentada en esa silla. Esa silla es mía. ¿Se dan ustedes cuenta cómo la gente se acostumbra a ser manipulada? La gente se acostumbra a ser maltratada. Eulalio Santamaría, yo no sé si usted está por ahí, pero parece que usted está por ahí. No sé si puede decir amén o algo por el estilo. Personas con un ministerio que el pastor se lo da. Tienen 20, 24, 26 años en una congregación haciendo lo mismo. Frente a la puerta. Atendiendo la puerta para ver quién llega tarde, quién llega a tiempo. ¿Será que eso es manipulación? Hola, Leo, háblenos un poco, ya usted está en casa, ilústrenos un poquito sobre el abuso espiritual. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Bueno, vengo llegando, gloria al Señor. Hay de diferentes maneras, como los escuchaba ustedes, ¿no? De lo que son abusos espirituales, principalmente con el tema del padre espiritual. Es un tema donde cuando lo toca uno con los padres espirituales, inclusive le dice uno, ¿sabes qué? Que eso no es bíblico. Eso no es lo que dice la palabra. Sin embargo, te llevan algunos pasajes donde Pablo le dice a Timoteo que es su hijo, le dice a Tito. Entonces manipulan las cartas, y de cierta manera le hacen sentir al individuo de, oh, es mi papá, es mi padre, lo tengo que respetar, lo tengo que honrar, lo tengo que obedecer. Entonces, de cierta manera, encarcelan al individuo a un pensamiento de niño, lo podría yo decir, una manipulación de niño, donde si no voy a la iglesia, mi papá se va a enojar. Estoy hablando literalmente. Si yo no diezmo, uy, mi papá espiritual me va a regañar. Entonces, en pocas palabras, son cautivos de sus mismos pensamientos a la hora de decir, bueno, si voy es que le estoy faltando al padre espiritual, o inclusive he escuchado a la madre espiritual.
Y cuando vuelvo y repito y recalco, cuando nosotros, gracias al Señor, con un poco de entendimiento, un poco más de estudio que nos ha dado, entendemos que no es así. No hay padres espirituales. No hay padres espirituales. Entonces, lo primero que nos atacan y nos dicen, bueno, lo que pasa es que tú eres un legalista. Número uno. Número dos, la teología te está poniendo loco. Y número tres, te empiezan a hacer a un lado. Créanme, lo empiezan a hacer a un lado. Te piden trabajos. Oiga, ¿usted qué opina sobre algún tema en especial? Un ejemplo, el diezmo. Les da uno el reporte, hace uno la investigación, hace uno lo que hacemos aquí en la universidad, lo exponemos, se los damos. Muy bien, está muy bien hecho, estoy de acuerdo en todo eso, pero ¿qué pasa? Nunca lo aplican. Entonces, de cierta manera también a nosotros nos encarcelan en el aspecto de que así nos llevan, y así nos llevan, y así nos llevan. Ah, sí, está muy bien hecho, muchas gracias, está muy bien hecho, pero nunca lo llevan a la práctica. ¿Y qué pasa? Va a llegar un día que nos vamos a cansar. Entonces, a la hora que ponemos un pie afuera de la congregación, bueno, pues número uno, hay ocasiones que hasta te maldicen. Hay ocasiones que te dicen, como decía el pastor Isaías, aquí es la única verdad, aquí solamente está Dios, aquí. Entonces, de cierta manera lo encadenan a uno. Pero pues nada, está interesante la clase y eso es parte del abuso espiritual. Pero hay muchísimo más. Muchas Mira, gracias. gracias, don Eulalio. Hay palabras negativas que salen de los púlpitos como gente desobediente, rebeldes, falto de fe, endemoniados, apóstatas, herejes, son enemigos de la iglesia. Son cosas que se dicen del púlpito, dirigiéndose, claro, al otro hermano, porque las víctimas siempre entienden que el mensaje es para el del lado. El abuso espiritual tiene mucho de abuso psicológico y en millones de casos ha llegado a abuso sexual. Ha llegado a abuso sexual, especialmente de hombres a mujeres. El abuso espiritual promueve una intimidación porque el ministerio del pastor se eleva sobre todos los ministerios, dando a entender que el pastor es como el medio entre Dios y los hombres. Hay pastores que se venden como, porque ¿qué te cuento? Un pastor. La autoridad. Sí, un pastor, yo le entiendo a un pastor como un gerente que maneja una empresa. Muy bien. Pero tiene que entender que usted está dentro de esa junta, pero el dueño no es usted. El dueño de la congregación no es el pastor, pero hay pastores que se portan como el dueño del asunto. No sé si ustedes me están entendiendo. Te sale, si tú no estás de acuerdo conmigo, te sale de aquí. Hay acusaciones, un control irracional sobre el derecho de la persona a tomar decisiones espirituales, a manejarle el tiempo a la gente, a manejarle todo. Hasta con la finanza de la gente quieren que se la traigan para venir a discutir sobre ellas. Quiero arreglarte tus finanzas. Tienes que traerme todo esto y lo otro. Hay un aislamiento, óyeme bien. Hay pastores que aíslan a la gente de su familia. No, no te preocupes, esta es tu familia, esta es tu familia. Ayer yo estuve en una congregación, prediqué, era Día de las Madres, y las madres que terminamos de predicar, había una comida, había madres que la estaban esperando en su casa. Yo le dije, no, nada, pero usted tiene que estar en su casa. Hay pastores que tú tienes que estar los días que ellos dicen
hasta la hora que ellos dicen, y te lo hacen como a pota, como de maldad, porque quieren controlar la vida en general. Usted sabía que un pastor, por ejemplo, que tiene que estar en todo, porque él tiene que ver cómo se mueven, cómo funcionan, cómo hacen. ¿Será abuso espiritual? Hablemos. Claro que sí, definitivamente. Eulalio, cuando un pastor quita todos los departamentos y él lo coge, que él es el presidente de todo. Bueno, primeramente está proceso a darle un ataque cardíaco de tanta carga que Un derrame Sí, cerebral, dice mi esposa, le tiene que dar a ese tipo de pastores. lo que pasa es esto, muchas veces lo toman como celo, entre comillas, el celo por la iglesia, el celo por cuidar la iglesia. Mas, sin embargo, no se dan cuenta que se están haciendo daño a ellos mismos. Entonces, muchas veces de nada sirve tanta capacitación, de nada sirve de pronto mover cielo y tierra por traer maestros, traer personas capacitadas o personas con, lo podría decir, con testimonios para educar al pueblo. Si inclusive el mismo mensaje, los mismos mensajes que traen le están diciendo lo que tiene que hacer y no lo hace, es porque quiere controlar todo. Mas, sin embargo, no sabe que se está echando una piedra de toneladas encima. Cuando realmente un líder, cuando realmente nos dan una responsabilidad como líderes, los que son líderes, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Claro, tenemos que ayudarlo, pero quitarle esa carga y que él nos deje trabajar. Zapatero a tu zapato, pintor a pintar, definitivamente. Mas, sin embargo, agarran todo, quieren agarrar todo, quieren ser dueños de toda la iglesia, cuando la iglesia no le pertenece a él, le pertenece a Cristo. Eso es como cuando te dicen, tienes que enseñar, te doy, ¿verdad? Estás para enseñar, ¿verdad? Pero entonces te dan todo lo que tienes que enseñar, cómo lo tienes que enseñar. Entonces, ¿qué me estás dejando a mí? No me estás dejando libertad para verdaderamente enseñar. Así es, Mari. Sin embargo, O sea, yo ¿sabes? soy un pequeño instrumento en tus manos. No, Hay muchos tipos de manipulaciones también, ¿eh? sí, ahí viene la manipulación para los que son, enseñamos, porque dicen, voy a enseñar, vas a enseñar, pero lo que yo quiera. Le digo, no, un momento, Exactamente. vamos a Eso es. enseñar lo que dice la Biblia. Si tú estás de O acuerdo lo que conmigo, está correcto, claro. y siempre en cada iglesia hay un estatuto o hay un, ¿cómo le nombran? Un prólogo de las confesiones de fe que cada iglesia tiene. Entonces, cuando me dicen que esta iglesia está basada en lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Biblia, en el párrafo 5 de la página 10 de esta iglesia dice esto, de ahí yo me abaso Sí, como para cuando meter como cuando presentan la iglesia como una empresa y le es- otorgan a la iglesia misión, visión y, ¿cómo es? Espera, sí, esto, como las empresas, ¿verdad? Que tienen sus 5 pasos, sus tenemos 5 una estrategias. visión. Bueno, pues eso es. Entonces, le ponen a la iglesia, cada iglesia con una visión diferente. Entonces, ¿dónde está la visión de Cristo? Ese es el detalle, y ese es el detalle que cuando comienza uno a hablar de eso, muchísima de los mismos adentro, de los jefes, de los grandes, de los jerarcas que están adentro, es que tienes que obedecer perdón, la visión. Si La tú no visión. obedeces la visión, estás haciendo desobediencia. Le digo, pero ¿quién es la visión? La visión no es una casa. ¿Ok? Yo voy de acuerdo que cada iglesia o cada congregación tenga una visión, pero totalmente cristocéntrica. Es que no es cuestión de visión, es cuestión de misión. Misión, Eso misión. es, Tú lo has misión. dicho, misión, no visión. Eso. Pero nada, Mari, yo creo que tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos. Y si les parece, gloria al Señor. Y si no les parece,
Gloria al Señor, como quiera. Yo he dicho casi la mayor parte que me ha permitido dar ciertos temas, ciertas clases, siempre lo he dicho, no me crean a mí, lean la palabra, lean la Biblia. No se dejen llevar por lo que yo les digo, lean la palabra. Y así me limpio mis manos. Gracias, jóvenes. Antes de Alexander, quiero hablarles algo muy, pero tengan en cuenta. La mayoría de los abusos espirituales se cometen con versículos bíblicos. Agarras un versículo bíblico que te convenga y con ese versículo bíblico, te lo dice en el versículo bíblico, y tú tienes que hacer lo que dice ese versículo bíblico. Te agarran cada líder carismático, siempre son carismáticos. Son gente llena de vida, son gente fuerte, enérgicos. Pero agarran un paquete de versículos bíblicos que son como balas. Y con esos 20, 40 versículos bíblicos, ellos te tiran las cartas que tú tienes que jugar. No ustedes, estamos haciendo un ejemplo porque ustedes son teólogos. Y ustedes se van a encontrar con muchas personas que están viviendo un abuso espiritual y ustedes tienen que ayudar. Una persona que yo conozco con mi ministerio terrible, no, usted no puede ir a predicar porque es domingo. Y el domingo usted tiene que estar en su iglesia. Oye, versículo bíblico, porque la Biblia dice un versículo bíblico. Acuérdense que nosotros les enseñamos que no me hablen de versículos bíblicos. No me prediquen con versículos bíblicos. Hablen de contexto de una carta. Un contexto de una carta. Por eso les digo, cada vez que ustedes se puedan sentar, lean la carta completa. Quítenle los capítulos, los versículos, los temas que pusieron esos vagos en el año 1200, en el 1500. Ayer yo hablaba y le decía, vamos a ponernos de pie, vamos a leer el Salmo 23. Después digo, vamos a leer el Salmo, vamos a leer Colosenses 3, entero. Vamos a leer el libro vamos a leer ahora Hebreo 11. Lo leí completo. Y yo digo, ustedes dirán que yo estoy leyendo mucha Biblia, porque es la Biblia que tiene que hablar, no soy yo. En el mensaje yo le digo, porque no soy yo, ustedes no quieren oírme a mí, ustedes quieren oír lo que dice la palabra de Dios. Que yo voy a estar contándole cuentos históricos si yo le estoy hablando de la confianza en Dios. ¿Qué puedo yo decir de la confianza en Dios que no diga Hebreo 11? ¿Qué puedo yo hablar de descansar en el Señor que no lo diga Salmo 23? ¿Qué puedo yo hablar del reto que tiene el cristiano cuando se compromete que yo no agarre Colosenses 3? El detalle es el siguiente. El manipulador usa la Biblia por pedacitos. Usa la Biblia. Micrófono abierto, por favor. Alexander, vamos a hablar. Suéltense. Yo sé que ustedes tienen cosas que decir. Suéltense, aunque ustedes me cancelen hoy, pero suéltense. Hablen. Mira, a ver, a Mariuca. Dile que hable, Mariuca. Alexander va a hablar primero, pero después dile que hable. Es más, yo no estoy aquí. Ok. So, mi pregunta es, bueno, primeramente para maestro Natanael, luego a todos, entonces, ¿cómo se interpretaría ese texto que está en hebreo, maestro Natanael, donde dice que debemos someternos someteos a vuestros pastores? Creo, no he leído tanto ese versículo, pero creo que así dice que debemos someternos a los pastores. Entonces, ¿verdad? Como estamos explicando, en ese texto, muchos pastores se basan en ese texto que debemos de hacer todo lo que ellos dicen. Pero entonces, ¿en qué manera correcta yo debo de someterme lo que la escritura dice que yo debo de someterme a mi pastor? ¿Alguien me puede explicar
a eso, a ese texto? ¿Cómo interpretarlo? Ok, vamos a hablar un poquito. Dice aquí, porque el problema de la gente está básicamente consistente en el versículo. Ahora vamos a agarrar un versículo bíblico. Y del versículo bíblico hacemos una doctrina. Permanezca el amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad. Déjame salir de Valera, porque yo sé que es lo que más nos gusta. Vamos a leer un poco. Oigan bien, ámense. No se olviden de recibir la gente que llega a su casa. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel, los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la situación. Consideren el matrimonio como algo valioso. No se preocupen por tener tanto dinero. Estén contentos con lo que tienen. Y dice aquí, piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron en Dios. Jesucristo nunca cambia. Por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo enseñó. Los sacerdotes del antiguo lugar de culto no tienen derecho de comer de lo que hay en nuestro altar. El jefe de los sacerdotes lleva al antiguo lugar de culto la sangre de los animales sacrificados, etcétera, etcétera. Por eso nosotros también debemos salir junto con Jesús y compartir con él lo que hicieron en la cruz. Y por aquí habla, obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de Dios y sin descanso, y saben que cuidan de ustedes sin descanso, y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo de ellos sean agradables y ustedes puedan servirle de ayuda. Vamos ahí al detalle. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? Reina Valera traduce, obedezcan a vuestros pastores en un sistema genérico cuando se refiere a líderes en el griego. Líderes. Pero el escritor de Hebreo, que para mí fue Pablo, les he escrito esta breve palabra para animarlos. Léanla con paciencia. Quiero decirle que Timoteo ya está libre y llegará pronto. Me va a acompañar a visitarlos. Eso hebreo. ¿Quién es que andaba con Timoteo todo el tiempo? Era Pablo. Saluden a todos sus líderes y a todos los hermanos que pueden. Señores, los hermanos en Italia le mandan saludos. Es una carta que le escriben a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Son gente que vienen, habían conocido el evangelio, pero eran gente rebelde, que había que ponerlo en su puesto. Pero entonces es muy fácil agarrar una traducción, que es la de la Reina Valera, 1960. Vamos para allá, Reina Valera, 1960. Dice aquí, ¿dónde está? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Claro, es la versión que más me conviene. La versión que aprendimos. La Reina Valera 60, que ya la revisaron en el 70, la revisaron en el 90, en el 70 y pico, y la revisaron en el 95, y ahora la van a revisar de nuevo. Porque tú sabes que Cipriano Casiodoro de Reina, que empezó con la Biblia del Oso, realmente no sabía ni griego, ni sabía arameo. Y comenzó a escribir lo que pudo ahí, y esa es la Biblia que estamos usando. Después viene Casiodoro de Reina, después viene un tal Gómez, porque hay también una Biblia que se llama Reina Valera Gómez, otro que también vino. Entonces, claro, la traducción que me conviene, ahora yo voy a decirle a Alexander, la Biblia dice, obedéceme y sujétate a mí. Entiendan que la palabra sujeción en la Biblia es esto, sujetarse uno al otro. Más adelante dice, dile a él,
Más adelante dice, someteos los unos a los otros. O sea, usted también a mí. Ahí te sacan de la iglesia. Yo soy, no, señores. Aquí yo tengo pastores en esta universidad. Y son pastores buenos. Yo los amo. Pero ellos saben que el pastorado es un ministerio. Eso, Dios él ordenó más pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, y no dijo uno por encima de otro. Por eso es que la Biblia habla claro en otras versiones, pero no me crean a mí. Mira, Reina Valera actualizada 2015, 77, 95, Reina Valera antigua. ¿A quién le creo? Ahí saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Reina Valera. Micrófono abierto. Hay que obedecer a los líderes. ¿A cuáles líderes? A los que están llenos de la unción. A los que están en el camino correcto. Porque si no, son ladrones y salteadores, dijo Jesucristo. Y claro, y por eso querían matarlo. ¿Hay alguien aquí que me quiera matar? Abrimos debate. Yo. Dele. Ya son dos. Mario, ¿qué te opinas de todo esto? Usted está como muy tranquila ahí, es una foto. Pues estoy aprendiendo realmente, aprendiendo lo que estoy. Pero se da cuenta que sin uno querer, a veces uno se somete. Ustedes van a ver mucha gente porque a ustedes Dios los ha llamado. Dios los ha llamado a ustedes para cumplir esa función. Cuidar a los heridos, sanar a los enfermos. ¿No fue eso que el Señor los mandó a ustedes y a mí también? Lo dice, todo lo que no hace un pastor abusador, lo tiene que hacer usted. Deje ese hombre que ese se fue. Déjalo. No me importa. Hacer reuniones para sacar gente de la iglesia. Pues tuya la iglesia, o el templo, o la congregación. Entonces ahora lo que falta es que algunos de ustedes, porque el tiempo se me está acabando y ya Giselle se acostó a dormir, Juan y Marisol se acostaron a dormir, pero vamos a ver, por favor, denme una opinión final sobre el tema. Una opinión final. Alguien que se anime, denme una opinión final sobre el tema para que podamos cerrar con broche de oro. Nadie quiere hablar. Bueno, yo creo que es una clase muy productiva la día de hoy. Aprendimos como todos los lunes, cada lunes que aprendemos cosas nuevas. Creo que como personas ya encaminados, como tú dices, a teólogos, ya sea una licenciatura o un doctorado, tenemos que evitar eso. Tenemos que evitar eso, principalmente los abusos. Aunque claro, nos van a llover piedras por todos lados, nos van a maltratar, nos van a decir hasta de qué nos vamos a morir, nos van a decir de rebeldes, nos van a tratar de, bueno, ¿de qué? Pero me alienta eso. ¿Por qué me alienta? Porque al Señor Jesucristo lo mataron, ¿sí? Y enseña que estamos haciendo bien las cosas. Cuando una persona se incomoda por la verdad, estás haciendo bien las cosas. Cuando una persona no hace nada, que se queda callada, entonces tenemos que poner cuidado. Y cada vez que nuestros hermanos que comienzan el caminar, ya sea con un año, meses, lo que sea, también hay que ayudarlos. Porque también tenemos que guardar, como decimos, ¿no? Guardar el corazón de aquel hermano para que no tropiece. Entonces, si a veces nosotros todos estos temas los llevamos así
de pilón a ciertos hermanos que comienzan a caminar, entonces también podemos ser piedra de tropiezo. Pienso que hay que pedirle al Señor mucha sabiduría para tratar estos temas con ellos cuando nos pregunten y ser lo más honesto que podamos. Esa es mi conclusión. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, pero recuerden que a ustedes se les está hablando como teólogos, dándoles las cosas como son. ¿Alguna otra opinión, por favor? ¿Alguna otra Sí, cosa? hace un ratito que escribí que nos van a llamar ateos, herejes, de todas esas cuestiones. Nos van a llamar ateos más arriba. Yo creo. Estamos descarriados y descarriando la iglesia de Cristo completa. Así que a eso vamos a tener que aplicarle lo que usted dice, su teoría, que vamos a desaprender para aprender, pero yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que hacerlo, porque no podemos seguir como a nosotros nos subieron. Eso es pecado. Si Dios le dio Yo tengo una guía especial para eso, Marisol. Y es que la palabra del Señor me dice que abra la boca, que Él la llenará. Si yo estoy llenándome yo, para que Él pueda utilizar lo que hay en mi corazón y poder impartirlo, Él indicará el momento y el tiempo. Estoy segura de ello. si Dios le da a ustedes la oportunidad de tener una congregación, voy a soltar mi ministerio profético ahora. Oye, esto, española, Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Suéltelo. cuando tú enfrentas a un abusador, el abusador te va a dar dos opciones. Te sometes y te callas o te vas. No hay otra opción. Porque va a pasar que van a empezar, el abusador comienza a tirarte para la esquina. Si tú tenías que lavar la sala, la habitación, la cocina y el baño, te dice, no, déjame la cocina. Después te dice, no te preocupes por el baño. Después te dice, no te preocupes. Cuando tú vienes a ver, tú estás lavando el balcón nada más. Y cuidado sin eso. No te preocupes. Ahí es donde tú dices, me están tirando para la esquina. En otra palabra, cállate. Sométete. Si te vas, eres rebelde. Si hablas con otra persona, eres de mala influencia. Si despiertas a una oveja dormida, mira, ovejita, tú tienes un puñal en la garganta, ¿lo sabías? No quieren que tú se lo digas. Entonces, es cuando la gente tiene que tomar decisiones. Yo he tenido que aconsejar pastores que han tenido que tomar decisiones con relación a sus propios concilios, como ese ejemplo que le dije. Aprendan como teólogos, primero, siempre lo digo, la santidad. Eulalio, asegúrate de que el pueblo que tú dirijas viva en santidad. Eso es lo primero. Santidad. En santidad. En santidad. ¿Cómo se logra eso? Con la práctica de disciplinas espirituales. Habla de Cristo. Háblale de la relación con Dios. Háblale del ayuno, de la ayunética, de la rodillética, de bibliética. No me le diga que cojan 5 minutos para leer la Biblia. Métanse en la palabra. Métanse en la palabra. Hablen con Dios. No le diga que oren una vez por semana, aunque sea 10 minutos. Nosotros tenemos que comenzar donde Dios te lleve. No importa el tiempo. Si tienes una congregación,
como lo tiene Isaías. Que esa gente se pongan firmes en la fe. Que usted le demuestre, igual que Juan, demuéstrenle a esa gente que ustedes son de los pocos pastores que atienden las ovejas con el amor de Dios. Amén. Cuando venga el lobo, ustedes sabrán pelear. Una característica de un manipulador y abusador es que no te defiende del lobo. Y le voy a dar un ejemplo sencillo. Si yo veo que la iglesia está fría espiritualmente y yo no llamo a un medio de oración, no estoy defendiendo a la iglesia del lobo. Así es. Si yo veo que los jóvenes están más carnales que una carne de barbecue, que huelen ya a comida de diablo, y yo no los reúno para hacer un retiro de jóvenes, para que ellos puedan reconectarse, no importa. Vamos a juntarlos para jugar basquetbol, Eulalio, ¿qué te parece? Respecto a eso, desafortunadamente están haciendo a un lado la palabra. En vez de darle palabra, dan entretenimiento. Y las consecuencias se ven luego para ellos mismos, para los jóvenes. Pero en todo esto tenemos cierta culpa, ¿no? Cierta culpa en el aspecto de que dejamos que seamos manipulados o dejamos que, como tú dices, te callas, sigues y te callas o te hago un lado. Y yo prefiero hacerme un lado aunque me traten de lo que sea, de fariseo, que me traten de traidor, que me traten de lo que sea, pero la palabra de Dios tiene que salir de mi boca. La Biblia tiene que salir de mi boca. No mis emociones, no mis experiencias, no mis, podría decir, consejeros terapéuticos o consejeros psicólogos, vamos a ponerlo así. Así que todo tiene que salir de la palabra. Cuando eso pasa, déjenme decirle algo, que así mismo que nos quieren hacer un lado y ya tú eres esto, tú eres lo otro, cójanlo como la señal de que el Señor ya te está mandando a pararte a ti solito en tus pies, porque Él te va a mandar el auxilio de donde quiera, que te va a decir, ven Eulario, venga María, usted está preparada y tiene su boca llena de palabra buena, de palabra que das, de palabra de salvación, de sanidad, de santidad, ya te llenaste, camina, que te llevo de la mano a donde tiene que ponerte. O sea que eso nos pasó a nosotros también. Nos metimos en la cueva de Elías como por algunos 7 meses hasta que llegó el siervo del Señor. Dijo Juan, párate de ahí que tú estás listo. Vamos. Nos buscó todo. Camina. Así pasó. Después que duramos como 15 años sirviendo en una iglesia. Como dijo el rector. Amén. Es lo que tengo que decir. Amén. Yo estoy de acuerdo. Amén. Y el Señor le dará a ustedes la salida correcta. Amén. Nosotros sigan orando, ayuden a la gente. Yo prefiero leer. Yo prefiero leer que digan, y agarraron piedra para matar a Mari, a escuchar que digan, y Mari se convirtió en cómplice de un abuso. Amén. Y Bendito sea el Señor. diciendo que, y Mariuca sabe de esto, porque yo lo siento en mi espíritu, que aunque ella es una jovencita en el evangelio, hay mucha gente que sale de las iglesias muy herida, muy maltratadas. Porque a veces no lo hace el líder principal, que permite que uno de sus cómplices, secuaces o líderes de abajo lo hagan. Y si yo entiendo que si un embajador hace algo porque el presidente se lo permite. Así es. Entonces, ayuden a quien puedan. Rescaten
a los caídos, busquen los descarriados y díganle que pongan su vista en el Señor. Termino con Mariuca Díaz, que tiene un comentario. Sí, pues una vez más agradecerles porque, como lo dijo, si lo sientes es porque realmente es así. De todas las cosas que han mencionado, wow, creo que todas las he visto. Y yo pensé que cuando uno se hacía cristiano, cuando aceptaba a Cristo, luego comenzaba en una congregación o iglesia y ahí se quedaba por siempre. Y he tenido últimamente, yo creo que se lo comenté a usted tiempo atrás, porque yo estoy acá, pero la iglesia de la que salgo, que no la voy a mencionar, obviamente, eh, también tiene un instituto bíblico que ahora pasa a ser ¿cómo se llama? Bueno, lo que sea. Y todas las cosas que ustedes vienen hablando de lo que no se debe permitir como abuso, pues las he sentido allí y yo pensaba que uno no debía irse y ahora yo digo, wow, qué libertad. Y es otro aprendizaje más porque yo tenía ese peso de decir, bueno, pero ¿cómo me voy a ir si lo que sé lo he aprendido aquí, todo eso lo vengo sintiendo ya desde hace mucho tiempo? Y que no me siento a gusto, que me siento como usada o veo los maltratos y lo que sucede y yo digo, wow, qué bendición poder escuchar esto hoy y qué peso tan grande, porque de verdad que yo sentía hasta dolor. Yo decía, ¿cómo es posible? Yo no puedo creer que uno sienta necesidad de irse de su iglesia o de su congregación. Y me había sentido muy afectada por esto. Entonces, pues nada, quería comentarles eso porque realmente para mí hoy esta clase ha sido de una bendición grande. Es lamentable que muchas veces la gente va a una congregación buscando a Dios y lo que se encuentra es con un grupo de... Lo dijo Jesucristo. Y no quiero sonar muy feo, pero han convertido mi casa en cueva de ladrones. Gente que no le importan las ovejas, lo dice Ezequiel. Y a Ezequiel y a Jesús lo mataron. Gracias al Señor que Dios nos ha dado la oportunidad de dirigir comunidades de gente libre. De gente libre. La universidad no tiene doctrina, no tiene pensamiento, la universidad no piensa, la universidad solamente expone. Yo no pienso, yo no recomiendo. Yo le expongo el tema, pero ustedes van y van a Amazon y buscan libros sobre el abuso espiritual. Búsquense, léanse un libro, léanse dos, búsquenlo en eBay para que les salgan más barato, pero busquen los libros, porque esto es solamente una introducción. Puede ser que con todo respeto que me merece mi hermano Eulalio, puede ser que Eulalio tenga que hacerse doctor en apologética, no para defender la fe de los inconversos, sino defenderla de los abusadores. Para ir por el mundo, enseñarle a la gente, no, eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice tal y tal cosa. Ustedes fluyan, 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 déjense usar por Dios. Yo le digo al orar, yo le digo al Señor, yo voy a predicar, pero por favor fluye, dime qué yo voy a decir. Y si yo tengo que pasarme los 40 minutos leyendo la palabra, yo la leo, porque la palabra es la que tiene la instrucción. Los pensamientos de usted no sirven de nada. Yo quiero transmitir el pensamiento de Cristo. Y los dejo con ese pensamiento. Busque una comunidad. Dígale a la gente, busca una comunidad donde te sientas amado, protegido. Aunque des lana, que es normal, que todo miembro de una congregación aporte, porque hay que pagar los biles. Aunque te des lana, pero te sientas amado. Aunque te sacrifiques tu tiempo, pero te sientas apreciado. Si usted está haciendo, si alguien, no usted, alguien está haciendo algo
obligado en la congregación, no está bien. No está bien. Dios les bendiga. Un abrazo. Amén. Amén. Padre, gracias por esta noche, por esta enseñanza tan difícil, tan fuerte, tan incómoda, tan problemática, pero que tú nos has permitido hoy tocar ese tema. Señor, uno de esos temas que no se pueden tocar, no sé de estudio bíblico de eso. Nunca en una congregación, quizás en la de Juan o en la de Isaías, se hable sobre el abuso espiritual, pero en otras, nadie va a hablar de eso. Es mejor, Señor, hablar de qué vamos a hacer esta semana. Es mejor ya dar un concierto, una conferencia para matrimonios o una charla para jóvenes. Señor, te damos la gracia porque tú nos has puesto como estandarte, como baluarte. Ayúdanos a vivir, a estudiar tu palabra, a vivirla y enseñarla. Danos humildad para ayudar a los demás. Danos la sabiduría para interactuar con ellos. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amados, lo que son las 4 de la mañana en su casa, acuérdense ya que el que va a llegar ya está vestida para, ya está vestida para irse a trabajar.